La palabra del Señor en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que entender, hermanos, que el corazón del hombre, como hoy día vamos a estudiar un poco, porque hablar del corazón es algo muy profundo, es algo muy extenso, pero la palabra, hermanos, siempre nos va a mostrar el camino que nosotros tenemos que seguir. Y cuando la palabra nos está enseñando, cuando la palabra nos está dando una recomendación, es porque el Señor sabe que su palabra es eterna y sabe lo que necesita el hombre para poder manejarse y conducirse hacia su voluntad. Es por eso, hermanos, que cuando la palabra, muchas gracias, pastorita. Es por eso que cuando la palabra aquí nos está hablando, el escritor de Proverbios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, nos está dando una recomendación muy importante, que nosotros tenemos que tener la actitud, sobriamente, decidir y tomar la actitud de un verdadero creyente en seguir este consejo, este mandamiento, que tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que saber que todo lo que entra a nuestro corazón, hermanos, todo lo que nosotros dejamos que en algún momento entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida, eso nos va a llevar a tomar muchas decisiones. Es por eso que la palabra dice: sobre toda cosa guardada, está como dando una recomendación sobre algo, sobre lo que tienes más importante. Sobre toda cosa guardada, guarda, no dice tus talentos, no dice tus bienes, no dice tu ministerio, dice guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque el Señor sabe que un corazón que es moldeable, un corazón que siempre, un creyente que está vigilando siempre su corazón, va a ser un corazón que va a ser diferente, va a ser un corazón que está siendo vigilado, está siendo cuidado, va a ser un corazón que va a comenzar a prosperar, a crecer, a madurar. Pero también el enemigo, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, sabe que cuando nosotros descuidamos nuestro corazón, cuando nosotros comenzamos a relajar nuestra relación con Dios y a descuidar nuestra comunión con Él y nuestro corazón, dejamos de atesorarlo, también Él gana ventaja. También Él comienza a sembrar cosas. También Él comienza a poner cosas que distorsionan la visión del creyente en esta vida. Por eso la palabra, este mensaje, hermanos, este versículo es muy importante. Por eso el mensaje que esta noche vamos a hablar es cómo hacer un corazón útil. Cómo tener un corazón útil para agradar al Señor. Cómo tener un corazón útil para hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros hemos comenzado bien en el Señor. Hemos comenzado tal vez con ese deseo, con ese ánimo de hacer la voluntad del Señor, de decir que nos use. Pero tal vez en nuestro caminar como creyentes algo ha pasado. Tal vez nuestro corazón ya no lo hemos cuidado, ya no lo hemos protegido. Nuestra comunión con el Señor tal vez se ha ido desgastando. Esta semana, mientras yo hacía esto, el Señor me ponía muchas cosas, como que a veces nosotros nos podemos preocupar más por hacer las cosas que ser las cosas. A veces podemos tal vez afanarnos en muchas cosas, pero descuidamos lo más importante, que es cuidar el corazón. Porque nosotros podemos tener, hermanos, muchos ministerios, podemos tener muchos dones, podemos dedicarnos a hacer muchas cosas, podemos tal vez ser prósperos con los niños, con la alabanza, con la enseñanza, no sé, con la evangelización, y podemos ocuparnos de varias cosas, pero eso no es una garantía de que nuestro corazón esté siendo cuidado, de que nosotros no estemos atendiendo como se merece. Por eso esta palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él depende el rumbo de tu vida. Cuando la palabra está hablando de corazón, en el original está hablando acerca que es el centro de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Cuando la palabra tanto en el hebreo habla acerca de corazón, está hablando muy similar a lo que es la mente. Por eso cuando la palabra habla, tanto en Salmos como en Proverbios, el salmista dice: guarda mi corazón, protege mi corazón, enseña mi corazón, habla a mi mente. Está hablando que es el centro de su voluntad, el centro de es su corazón. Lo que nosotros dejemos entrar en nuestro corazón, hermanos, nos va a influenciar en tomar decisiones, sean correctas o sean incorrectas. Lo que nosotros dejemos que crezca en nuestro corazón, tarde o temprano va a gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nos va a empujar, ya sea para la voluntad de Dios o para hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y es necesario, hermanos, que algo muy importante que nosotros tenemos que hacer para poder cuidar el corazón, y algo que tiene que hacer el creyente, y vamos a hablar en esta noche, para tener un corazón que sea útil, para tener un corazón que realmente comience a crecer y a madurar en el Señor, tenemos que comenzar a renunciar a nosotros mismos. Un corazón que va a ser saludable, un creyente que comienza a cuidar su corazón sobre toda cosa. Es interesante, dice: sobre toda cosa va siempre a ser un corazón que va a aprender a humillarse,
va a aprender a depender, va a aprender a renunciar a sí mismo, que es lo que vamos a ver en esta noche. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Este pasaje el apóstol Pablo enseña, y es un pasaje que todo creyente debe tener, porque dice aquí Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué tremendo es este pasaje, hermanos, porque aquí el apóstol Pablo nos está dando algo muy importante. Cuando el creyente, hermanos, llega al Señor y comprende que encuentra en el Señor todo lo que necesitaba, toda su vida, eso se vuelve, como dice la canción, su absoluto. Cuando el joven o el creyente llega al Señor y tiene esa relación con Dios, su corazón se transforma. Y esa canción que dice, esa palabra que dice, el Señor se vuelve su absoluto, su todo, depende de Él. Y el creyente tiene que entender que para seguir este camino no acaba ahí, sino que nosotros tenemos que aprender a renunciar, tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a ser transformados. Porque, hermanos, nosotros hemos venido de una naturaleza, como hablábamos el día jueves, salvaje. Teníamos un pensamiento, una característica salvaje. Éramos rebeldes, éramos contumaces, éramos intemperantes. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos da su naturaleza a través de su Espíritu Santo, nos da el regalo de la salvación, y ahí comienza la obra de transformación en nosotros. Es como que ahí nos ponemos en las manos del alfarero y el Señor comienza ahí a trabajar nuestra vida, y eso va a doler. Y eso va a hacer que nosotros tengamos que renunciar a nosotros mismos. Y aquí en el versículo 2 dice: por eso no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos a la corriente, no nos amoldemos a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la palabra está hablando aquí en el original de transformarse, está hablando de hacer un cambio completo, algo que es totalmente diferente a lo que estaba antes. De un estado, pasa a una transformación, un estado completamente diferente. Porque, hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor, no es que nosotros llegamos al Señor y le decimos: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Solamente entra en esta parte, en esta parte, en esta parte, lo demás déjalo así. No, cuando nosotros comenzamos una relación con el Señor ha venido a cambiarnos totalmente. Todo, hermanos, porque todo lo que teníamos antes del Señor no nos sirve para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos hacer su voluntad y alcanzar sus propósitos, como vamos a ver más adelante, porque ya no se trata de nosotros en esta vida, hermanos. Cuando nosotros llegamos al Señor, como vamos a ver más adelante, tengo harto para hablar, ya no se trata de nosotros. Cuando el creyente llega a Jesucristo, cuando nosotros entendemos, al menos los que hemos conocido al Señor, es como que, como digo una vez más, el Señor se vuelve nuestro absoluto. O sea, todo lo que necesitábamos está en el Señor. Todo lo que queremos está en el Señor. Todo lo que yo quiero hacer en esta vida está en el Señor. Todo lo que necesito me lo da el Señor. Hemos aprendido a vivir amando al Señor. Hemos aprendido que sin Él no somos nada. Es por eso que aquí el apóstol Pablo dice: no te conformes a este siglo, aprende a renovarte tu pensamiento. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez más, cuando la palabra habla en original de entendimiento, se refiere a lo que está en nuestro corazón. Se refiere a lo íntimo de nosotros. Nuestra manera de pensar tiene que ser transformada a la manera del Señor. Nuestro entendimiento, nuestras decisiones tienen que ser transformadas a la manera de Dios. Nuestras decisiones sin el Señor, hermanos, vemos que no sirven. Solamente un ejemplo. Cuando el Espíritu de Dios estaba en Saúl, Dios le daba la victoria. Vemos que era un hombre próspero en el camino del Señor. Su llamado, su ministerio comenzó a florecer. ¿Por qué? Porque él comenzó a morir a sí mismo. Era lleno del Espíritu Santo. Pero cuando dice desobedeció, por no trabajar su corazón, por no velar su corazón, acabó en ruina. Acabó su ministerio, acabó en tragedia. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros dejamos de ser transformados, cuando nosotros nos impedimos a seguir siendo transformados, a seguir siendo renovados, es un camino peligroso. Es un camino muy peligroso. Por eso dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice: ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en esta vida, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo sé que ustedes también quieren hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nuestro yo, César no me sirve.
Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, César pasado no me sirve, no me va a llevar a nada bueno el César pasado, el César carnal, el César contumaz, el César intemperante, el César que no quiere morir, que no ha aprendido a humillarse, que se duele cuando alguien le está diciendo algo. ¿Se han dado cuenta que cuando uno llega al Señor, eso yo recordaba al hacer esto, cuando yo llegué al Señor en mis primeros años, empecé en la escuela dominical y yo no sabía enseñar a los niños, hermanos. Yo me ponía nervioso, hablaba de Jonás, de Samuel, de David, o sea, hacía todo, hacía un lío. Y yo tenía una encargada de maestros que era mayor, que yo ya sabía mucho. Entonces yo daba mi clase, ella me llevaba a una aula como esta y me reñía, no sabes, no has aprendido. Yo bajaba la cabeza y decía, voy a aprender, voy a aprender. Yo estudiaba y yo recordaba esto, en ningún momento me dolía. En ningún momento decía, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué sabe esta? Yo recién estoy convertido, No me dolía, más bien había ese deseo de superarme, de humillarme, de buscar al Señor, decir, Señor, ayúdame. Pero a medida que uno va creciendo y cuando uno no cuida el corazón y cuando el orgullo comienza a ser, ya también recuerdo otras veces que me llamaron la atención y mi orgullo. También el Señor me mostraba episodios en mi vida en el que el orgullo quería salir. Decir, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a llamar? O a veces nos dicen algo y ya nos queremos resentir. ¿Por qué? Porque estaba comenzando a dejar de morir a mí mismo. Una señal cuando nosotros estamos menguando en el Señor es cuando alguien nos llama la atención, no nos va a doler, no nos vamos a resentir, no nos vamos a sentir las víctimas, no nos vamos a decir todos están contra mí, pero cuando alguien nos llama la atención y nos duele, es porque no estamos muriendo a nosotros mismos. Porque ¿qué nos duele? El orgullo, la carne, nos duele nuestro orgullo, que nos llame la atención, es una señal, es un parámetro. Por eso aquí la palabra dice, renuncien, transformen su forma de entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo no aprendo a vaciarme de mí mismo, de mis pecados, de mi orgullo, de mi altivez, de mi soberbia, nunca voy a entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y su palabra dice, es buena, es agradable y perfecta. Si yo no me vacío de mí, del mundo, de lo que he venido formado, de mis complejos, no sé, de tantas cosas, complejos, tal vez baja autoestima, si yo no aprendo a vaciarme de mí mismo, si yo no estoy en las manos del Señor y no dejo que su Espíritu Santo me llene para yo vaciarme a mí mismo, nunca voy a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Siempre va a haber ese obstáculo que voy a hacer yo mismo, porque me estoy negando a morir. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino transformen. Él sabía que necesitaba ser transformado. Él sabía que necesitaba ser renovado, él sabía que su yo pasado, su naturaleza pecaminosa necesitaba ser transformado, su entendimiento para comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Él sabía que necesitaba ser transformado. Nosotros necesitamos ser transformados, hermanos. Segunda de Timoteo, también el apóstol Pablo nos habla de este pasaje. Este pasaje es muy interesante porque aquí lo tengo, dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Este pasaje es muy bonito, dice que así si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado y útil al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que limpiarnos. Tenemos el Espíritu Santo, pero también depende de nosotros. Por eso la palabra también nos dice, sean diligentes, esfuércense, busquen al Señor. Nosotros tenemos que tomar también la iniciativa, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su presencia que está ahí para moldear, para trabajar, para hacer lo que nadie más puede hacer, darnos un nuevo corazón, pero también depende de nosotros. Nosotros tenemos que mostrar la iniciativa, ir a buscar al Señor, mostrar ese corazón sediento, como el pastor decía, el sediento, el pobre es aquel que busca lo que no tiene. Nosotros muchas veces queremos tener a veces amor y no tenemos, pues busquemos amor en la presencia del Señor, que el Señor nos dé ese amor, esa presencia. A veces queremos tener, no sé, fidelidad al Señor, perseverancia, busquemos eso, busquemos agradar al Señor. Por eso aquí la palabra dice en este pasaje, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a limpiarnos. Su presencia es aquella que nos transforma. El corazón de un hombre solamente puede ser cambiado por la presencia del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar de un corazón orgulloso a un corazón humilde. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar un corazón intemperante que no controla su temperamento a un corazón templado. Solamente el Señor puede operar el corazón donde hay envidia, hacerlo, sacarlo todo eso y hacer un corazón que ame de verdad, sin hipocresía.
Por eso la palabra, hermanos, solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra maravillosa, pero nosotros tenemos que ir a buscarlo. Nosotros tenemos que ir al encuentro. Por eso, ¿no se han dado cuenta, hermanos, que cuando la palabra dice esfuércense, sean diligentes, búsquenme, llámenme, sean sobrios? Aquí dice la palabra, si alguno se limpia de estas cosas, muestra la intención. Tenemos, hermanos, que buscar al Señor. Dice, si buscamos al Señor, seremos instrumentos para honra. En el original habla de que es un instrumento, cuando habla de honra, es un instrumento útil solamente para algo, es algo que es como que algo importante, es como que el Señor va a usar para honrar, es algo importante. Cuando está hablando de santificado, está hablando de apartado. Qué bonito saber es que el Señor puede apartar nuestra vida cuando nosotros nos limpiamos y tenemos un corazón que está siendo transformado, puede apartarnos, puede santificarnos para ciertos trabajos. Cuando habla de útil, habla de algo que es un instrumento que en el original habla de que es un instrumento preferido, es un instrumento que se puede usar para varias cosas. Es un instrumento que es como que habla en original de que es un instrumento que se ha dispuesto tanto que se puede utilizar para varias cosas porque ha sido moldeado. Es como que hay una llave donde hay varias, como esas navajas suizas, ¿no ve? Que tiene para varias situaciones. Así habla de útil, es algo que es útil, que se puede utilizar para varias cosas. Así puede ser la vida de un creyente cuando se dispone. Y es lo contrario, dice, es lo contrario de algo que es inútil, de algo que en vez de traer progreso, trae, dice, destrucción, o hasta puede traer, dice, puede retrasar un trabajo. Pero dice que cuando un cristiano, dice, se limpia de estas cosas, sea un instrumento útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, que nosotros tenemos que buscar al Señor y tener esa comunión con Él, es como que el Señor nos dice, nosotros podemos ser un instrumento especial, útil, dispuesto, santo, apartado, pero solamente si hemos aprendido nosotros a estar en las manos del alfarero y a ser moldeado, a ser cambiado, a ser transformado. En Ezequiel, hermanos, hay este pasaje que lo quiero poner aquí, por favor, quiero que lo podamos leer. Ezequiel capítulo, aquí lo tengo. Ezequiel capítulo 24, versículo 13 dice, en tu inmundicia padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. El Señor, este pasaje es claro, hermanos, porque el Señor aquí nos sabe y nos dice, yo te limpié, pero tú no te limpiaste. Una vez más el Señor nos muestra que Él nos ha dado su Espíritu, que puede transformar nuestro corazón, pero ya depende de nosotros. Si nosotros vamos a ir a buscar esa limpieza en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, en tiempos que Él nos transforme y nos limpie de verdad. Porque como yo les decía, hermanos, nosotros llegamos al Señor, pero el Señor nos da un nuevo corazón, nos da esa salvación que solamente Él puede darnos, pero Él comienza a trabajar en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras debilidades, en nuestro orgullo, porque todos hemos venido de una cierta manera al Señor, muchos con traumas, con complejos, con orgullo, con altivez. Yo estaba estudiando un tipo de familia que hay aquí en la palabra, cuando uno es criado con mucha sobreprotección, es natural que venga un corazón envidioso al Señor. ¿Por qué? Porque ha sido criado con protección, sobre todo, quiere ser el centro de atención, pero cuando llega al Señor se encuentra que ya no es ser el centro, sino que es Dios. Tiene que ser un corazón comenzando a transformar, tiene que comenzar a humillarse, comenzar a ver a los demás como superiores a sí mismo, como dice la palabra, comenzar a menguar para que el otro pueda crecer, tiene que ser transformado. El Espíritu Santo lo hace, se va a dejar limpiar si Él busca esa limpieza. Otros corazones que pueden a veces ser orgullosos porque han estado solos, tal vez no han tenido una familia o algo y han estado toda su vida solos, y cuando llegan al Señor a veces piensan que van a poder hacer solo todos, no les gusta sujetarse, no les gusta estar ahí en comunión, son rebeldes, pero cuando llega al Señor, el Señor le muestra eso y el Espíritu Santo puede cambiar a ser un corazón diferente. Pero hermanos, depende, por eso la palabra dice, Él quiere limpiarnos, Él quiere que nosotros sigamos en esa limpieza. Y es ahí donde en Isaías, capítulo 55, versículo 6, esta palabra, hermanos, cuando yo la leí por primera vez, siempre la tengo en la mente y en el corazón, porque también es una advertencia. Dice, busca a Jehová mientras pueda, dice, busca a Jehová mientras sea hallado, llamadle en cuanto está cercano. Este pasaje, hermanos, nos da una advertencia, porque el Señor aquí nos dice que
Tenemos que buscar al Señor. Aquí dice, busca a Jehová mientras sea hallado, llamarle en cuanto Él está cercano. Cuando la palabra de buscar en original habla de frecuentar, habla de formar en una como persecución, de frecuentar, de buscar, de estar detrás de algo, en una búsqueda fuerte, esforzada. Especialmente habla de adorar, también de consultar, habla de estar totalmente detrás de algo que necesitas. Por eso la palabra dice, busca a Jehová, estate siempre detrás de Él, frecuéntalo, consúltalo. Dice, mientras sea hallado, en cuanto está cercano. Cuando la palabra en original habla de cercano, está hablando de que Él está inmediato. Nosotros buscamos al Señor, estamos detrás de Él, buscamos su voluntad y la palabra es una promesa. Él está cercano, Él está inmediato a nosotros. Cuando nosotros, hermanos, yo conozco un Dios que responde oraciones. Yo puedo dar testimonios de todas las veces que el Señor me ha hablado, me ha respondido, porque he tenido un corazón que ha querido limpiarse. Pero las veces, hermanos, que ha habido un corazón orgulloso, como les decía, y no he querido limpiarme, también el Señor me ha mostrado las consecuencias. Versículos 7 y 8 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjense qué interesante, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, sus acciones, su manera de pensar. Aún en nuestra manera de pensar, hermanos, necesitamos ser transformados. Necesitamos ser renovados, hermanos, porque muchas veces puede haber iniquidad hasta en nuestros pensamientos. Cuando nosotros estamos pensando mal del hermano, o cuando nosotros estamos pensando algún mal del hermano, o estamos tratando algún mal contra el hermano, o hasta tenemos pensamientos equivocados de nuestro hermano, por eso el Señor sabe qué poner en su palabra. Dice, y el impío deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual sea amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Qué tremendo, hermanos. Aquí nos muestra algo. Dice, primero, busca al Señor. Ten esa disposición de buscar, llámalo, ten esa comunión con Él. En cuanto Él está cercano, Él está inmediato. Si tú le buscas, Él te va a responder. Y después dice, deje el impío su camino, deje su manera de pensar y vuélvase a Jehová, porque sus pensamientos que Él tiene con nosotros son diferentes. Es un llamado a volver al Señor y arrepentidos, a seguir siendo trabajados. Porque aquí la palabra dice sus pensamientos. Qué bonito saber, hermanos, y a mí me da mucha paz saber que un Dios tan poderoso, Creador del cielo y de la tierra, aún tiene pensamientos conmigo. Aún me toma en cuenta con sus planes. A un Dios que tiene tantas cosas en esta vida, que ha hecho todo lo que podemos pensar, imaginar, aún tiene cuidado de mi vida y tiene un plan y un propósito y pensamientos con mi vida. Porque dice, sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Aquí nos habla claramente, hermanos, que Él tiene una manera diferente para vivir para nosotros. Que muchas veces lo que nosotros podemos concebir, pensar en esta vida, Él tiene algo diferente para nosotros. A veces nosotros podemos pensar que esto es bueno para nosotros, pero el Señor nos dice, yo tengo otros pensamientos. Yo tengo algo que va conforme a su voluntad. Y tenemos que entender que los pensamientos de Dios tiene para nosotros, como dice su palabra, no solamente son buenos, agradables y perfectos, sino que siempre va a ir agarrado de su carácter, de su santidad, de su voluntad. Siempre va a haber bienestar para nosotros, siempre va a haber esa guía, esa victoria, si estamos en su voluntad y en sus pensamientos. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que comenzar realmente ya a menguar a nosotros mismos. Es ahí donde nosotros, hermanos, vamos a comenzar a decidir qué es lo que realmente queremos hacer. Mateo capítulo 16, versículo 21. El Señor nos muestra en estos pasajes algo que realmente es muy importante. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principados, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, qué interesante, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Qué interesante, dice que Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que tenía que hacer, su obra, a lo que había venido. Porque Jesús sabía muy bien a qué vino a esta tierra. Él no vino de vacaciones, Él no vino a pasear. Él sabía muy bien la obra y la salvación y la obra tremenda que tenía que hacer en esta tierra. Él sabía que vino, era un hombre con propósito, santo, perfecto. Él era nuestro Señor, Él sabía muy bien a qué vino. Pero dice que aquí Pedro le dice, y lo llevó a un lado y comenzó a reconvenirle. Esta palabra en original de reconvenirle habla que era como que comenzó a
comenzó a querer, aquí habla en original, como que cambiarle, o sea, como que querer mostrarle otra cosa, como que cambiarle de parecer. Era como que querer mover su mente hacia otra cosa, querer volcar. Dice, comenzó, como exacto, persuadir hacia otro lado. Dice, comenzó a persuadirle, a reconvenirle, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Era como que le estaba diciendo, Señor, pensá en ti. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a pensar en nosotros antes de la voluntad de Dios, no estamos muriendo a nosotros mismos. Cuando uno, hermanos, comienza a tener en su corazón más sus pensamientos, su comodidad, porque aquí Pedro estaba buscando su comodidad. No te hagas esto, Señor, o sea, ¿cómo vas a hacer esto? ¡Qué terrible! Estaba buscando aquí su comodidad, pero estaba buscando algo humano, terrenal. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a buscar nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestro tal vez descanso, decir, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo te vas a esforzar tanto para el Señor? ¿Cómo toda iglesia? No, pensá un poco en vos. Eres joven, puedes hacer esto. ¿Cómo que toda iglesia? Hermanos, va a haber personas, cosas que nos van a querer reconvenir, que nos van a querer así tal vez cambiar la mente, el pensamiento. Y aquí, ¿cómo respondió Jesús? Dice tremendo, que eso no te acontezca. Pero volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, que el Señor reprenda en nombre de Jesús. Me eres tropiezo, porque tú pones la mira en las cosas, porque no pones tú la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No es que Pedro estaba endemoniado, por si acaso, no. Pero aquí nos muestra claramente, estaba siendo usado. Y hay que tener aquí un paréntesis. Qué importante, hermanos, es igual al momento de dar un consejo. Qué importante, hermanos, es igual una palabra a alguien, hermanos. Hay que ser muy sobrio, porque a veces uno puede ir a buscar consejo y decir, ¿qué hago con esta situación? Y no, ¿cómo te vas a esforzar tanto? Deja la iglesia, dedícate a ti, tener más tiempo para ti, eres joven, pensá en tu futuro. Pero aquí el Señor le dijo, apártate de mí. Tenemos que entender, hermanos, que la mira tiene que estar puesta en las cosas del Señor. Cuando uno, hermanos, ha comenzado realmente a buscar al Señor, es como que realmente entiende cuál es su absoluto, cuál es lo más importante para su vida. Cuando uno realmente ha comenzado y quiere menguar a esta vida, hermanos, quiere realmente comenzar a reducirse en esta vida, tiene que comenzar a ver lo que quiere Jesucristo para su vida. Porque, hermanos, nos va a tocar muchas veces renunciar, como vamos a ver más adelante. Pero quiero que nos vayamos a Colosenses, un ratito nomás, por favor. Colosenses capítulo 3. Este pasaje no estaba, pero quiero que lo leamos. Colosenses capítulo 3 es algo que también nos habla de esto, porque cuando uno quiere comenzar a menguar, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando uno, hermanos, dice, si has resucitado con Cristo, si tenemos nueva vida en Cristo, si nos hemos convertido a Jesucristo, el creyente tiene que comenzar a buscar las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas que son verdaderas. Algo que es eterno y va a ser eterno en esta vida y en la vida venidera es un corazón limpio. Lo que es eterno, hermanos, esta chompa, estos tenis, estos zapatos se van a ir, pero un corazón limpio, hermanos, es para esta vida y para la eternidad. Es algo duradero, es mirar a las cosas de arriba, es tener un corazón limpio, buscarse, ser diligente por tener un corazón limpio. Siguiente versículo dice, donde está la diestra de Dios sentado, Dios dice, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto en vuestra vida y está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Versículo 5, haced morir. Cuando la palabra está hablando aquí de original en haced morir, una vez el pastor nos explicó y eso se me quedó grabado en el corazón. Es como extinguir poco a poco. Es como que poco a poco se va extinguiendo algo y algo y algo. Es como que tenemos aquí una fogata y está la fogata así en su máximo esplendor. Tú pones la mano y ya te quema, pero quieres extinguir, le echas agua y vas a ver que poco a poco se va a ir extinguiendo, poco a poco. Cuando la palabra dice haced morir, habla de eso en original, comienza a hacer extinguir poco a poco. ¿Qué cosa? Lo terrenal en vosotros. O sea que aquí, hermanos, dice haced morir. Aquí esta palabra haced morir es como que este es el concepto clave. No hay aquí si quieres mata poquito a poco hasta que vayas matando. No, dice haced morir. O sea que el cristiano, si quiere hacer su voluntad, si somos hijos de Dios, tenemos que morir a nosotros mismos y hacer morir. No hay otra opción.
No hay otro camino. O sea, hermanos, tenemos que entender que no hay otra opción. O muere nuestra carne y comenzamos a morir nosotros, o no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde a veces no les gusta a muchos. Porque nosotros tenemos que morir todo lo que tenemos antes del Señor, y aún todo lo que pueda haber en nuestro corazón. Si el Señor no lo transforma, no sirve de nada. Todo lo que antes, hermanos, tal vez hemos podido acumular, los pensamientos, los estilos de vida, las costumbres, las tradiciones, si no está en la voluntad del Señor y si el Señor no lo hace conforme a su santidad, no nos va a servir de nada en esta vida, solo nos va a traer tropiezo. Es por eso que cuando el creyente lee la palabra y es guiado por el Espíritu Santo, entiende que el Señor quiere hacer una transformación completa en nosotros. El Señor quiere realmente hacernos por eso dice nueva criatura, algo diferente, tener su presencia, un corazón nuevo, una mente nueva, una identidad nueva. Algo totalmente diferente, que cuando nosotros nos miremos en el espejo, digamos, ay, qué bien, el César de hace años, el César contencioso, carnal, inmoral, envidioso, blasfemo y todas las cosas más, ya no está. Pero a veces podemos ver y decimos que todavía sigue faltando algunas cosas. Estamos en el proceso, hay que seguir haciendo morir todo eso. Aquí la palabra, hermanos, que quiero que entendamos, dice haced morir. No podemos jugar con esto, tiene que morir. Morir, aquí la palabra, tiene que morir nuestro yo. No hay aquí, una vez más les digo, si quieres matarlo poco a poco o no lo mates tanto, no, dice morir. Nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros, a veces, anhelos. Aquí la palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre vosotros, sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas tenemos que hacer morir nosotros? Ira. A veces nosotros, hermanos, nos podemos dejar llevar por la ira. Creyentes, hermanos, que a veces nos caracteriza la ira. Dice enojo. A veces, hermanos, nos enojamos, no controlamos nuestro enojo, así gritamos. Yo recuerdo, hermanos, una vez que el año pasado, y eso siempre me marcó hasta el día de hoy, hubo una situación en casa, en familia, que algo pasó y yo me enojé, estaba mal, o sea, hubo una situación familiar muy delicada y yo me enojé. Entonces el día siguiente sí vine a la oración, estábamos peleados con algunos miembros de mi familia, vine a la oración y ni bien senté mis rodillas, le dije, Señor, no me siento bien, ayúdame, ¿qué me pasa? Y el Señor me dijo así, no me gusta tu carácter, me dijo. Ay, Señor, le dije, ¿por qué? Le dije, Señor. Y ahí me mostró, era como que me mostraba mientras oraba pensamientos, imágenes, cómo yo había reaccionado, cómo me había dejado llevar por el enojo. Y ustedes saben que cuando uno se lleva por el enojo, no solamente contrista al Espíritu Santo. Cuando uno se deja llevar por el enojo es como que el enemigo toma ventaja en tu vida que hace menguar el Espíritu Santo. Porque cuando uno, hermanos, está enojado y no sabe controlar ni reprender el enojo, comienzan las palabras, las ofensas. Por eso aquí dice, haced morar aún lo terrenal en vosotros, ira, enojo, malicia. Un corazón que no tiene benignidad es un corazón malicioso. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del hombre con sus hechos, revestíos del nuevo conforme a la imagen del cual Dios lo creó, renovados en el conocimiento, dice, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, aquí la palabra claramente nos muestra que el Señor ha venido a hacer una obra completa en nosotros. Ha venido a que nosotros hagamos morir. Un corazón envidioso, un corazón celoso va a ser de tropiezo solamente para nosotros. Necesita morir, necesitamos morir. Un corazón mentiroso. La mentira, el Señor me mostraba que va muy cercano, muy de la mano de lo que es la injusticia. A veces, hermanos, podemos mostrar injusticia hasta en pequeñas cosas. Como la pastora nos dice, dile que no estoy, hacer cosas injustas, que no son justas delante de Dios, que van en contra de la justicia de Dios, creyentes injustos, creyentes a veces que mienten. Todas esas cosas, hermanos, necesitan morir. Dice, por eso dice, revístanse conforme a la imagen de Dios. Todo esto, hermanos, necesita morir. Es por eso que aquí cuando la palabra dice, cuando la palabra le está diciendo, tú pones la mira en las cosas de la tierra, es lo que, hermanos, muchas veces puede haber en nuestro corazón. Ahora sí, sigamos otra vez en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, estamos en el versículo 22.
Dice así la palabra, Mateo 16, desde el versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué interesante. O sea, cuando yo leí estos pasajes dije: Señor, ¿cómo es esto? O sea, te doy mi vida y la gano y si no la pierdo, ¿cómo es eso? Y aquí el Señor nos muestra que, una vez más se los leo, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana su vida? Versículo 25, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que quiera, dice, y todo aquel que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Este pasaje nos muestra, hermanos, que solamente la verdadera vida la encontramos cuando estamos con Jesucristo. Solamente Él nos puede enseñar a vivir esta verdadera vida. Solamente cuando yo encuentro a Jesucristo, dice, hallo la vida. Por eso dice en Juan 10:10 que Él nos da una vida y vida abundante. Conocemos realmente su palabra, nos llena el corazón. Ya no estamos en las cosas terrenales. Buscamos su presencia que nos cambie el corazón y nos vamos renovando. Vamos amando más a Dios, vamos buscando más su presencia. Es necesario, pero dice, entregar ¿qué? La vida. Dios no nos pide, hermanos, un pedazo de nuestro tiempo. A veces, y hay que tener cuidado, porque la vida, hermanos, cuando aquí la palabra dice, al que halle su vida y la entrega por mí, la hallará. Vida en el original habla que es todo. O sea, la vida. Y a veces, hermanos, nosotros no queremos entregar nuestra vida al Señor porque tenemos aún nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños. Si yo preguntara aquí quiénes tienen sueños, tal vez yo sería el primero en levantar la mano y decir, Señor, yo quiero esto. Pero yo he entendido en este tiempo en el Señor que estoy, que el Señor no cumple planes bonitos, no cumple así sueños bonitos. Él cumple propósitos que van conforme a su voluntad. Él se compromete en su palabra, hermanos. Si ustedes leen de tapa a tapa, Él se compromete. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, Él se compromete a cumplir sus propósitos en nuestra vida, no nuestros propósitos para Él. Porque muchas veces nuestros propósitos pueden ir diferente a la voluntad de Dios. Pero su palabra dice que Él se compromete siempre y cuando nosotros tengamos un corazón dispuesto y ser guiados por su presencia a que Él va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y yo les aseguro, hermanos, que sus propósitos son buenos, agradables y perfectos, que no hay nada mejor en esta vida que cumplir los propósitos de Dios. ¿De qué nos sirve, hermanos, que un día llegamos al último suspiro en nuestra vida? Y hay que entender que la muerte no respeta a nadie. Puede ser joven, puede ser viejo, puede ser niño y la muerte puede llegar a cualquier momento a tu vida. La muerte no respeta a nadie, pero si algún día llega ese tiempo y tengamos que dar nuestro último suspiro, que sea mirando atrás y decir, Señor, mirar atrás de nuestra vida y decir, no tengo de qué, Señor, avergonzarme. Estoy acabando en victoria, he peleado tus batallas, he hecho lo que tú querías decir, te he entregado mi vida a tiempo y ahora estoy listo para irme contigo. Por eso aquí el Señor dice, si uno entrega su vida, pero qué terrible debe ser, hermanos, que haber llegado tal vez a ese momento y haber hecho todo lo que tú querías en tu vida, tus sueños, tus propósitos, tus anhelos, pero no haber hecho la voluntad de Dios. Esa es la tragedia más grande para el hombre. Haber cumplido tal vez tus sueños, tus metas, tener tal vez los títulos, tal vez hasta la familia, las cosas que tú querías, pero no haber cumplido los propósitos de Dios en esta vida. Yo creo que esa es la tragedia más grande que le puede pasar al hombre. Haber hecho todo lo que su vida, su carne, sus deseos quiso, pero no haber hecho la voluntad de Dios. Tal vez yo pienso que esa es la tragedia más grande. Por eso aquí dice, una vez más leyendo el versículo, dice, entonces si alguno viene a mí en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando la palabra está hablando de, dice, niéguese a sí mismo, en el original habla de que es como desconocerse a sí mismo. Qué interesante. O sea, negarme a mí mismo para el Señor es desconocerme a mí mismo, mis sueños, mis anhelos. Es como en original habla de ya no pensar en vos, sino toda tu atención dirigirla hacia el Señor y hacia su voluntad. Eso es negarse a sí mismo para el Señor. Cuando una persona dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, no solamente habla de decir, aquí estoy, heme aquí, pero tengo una maleta de sueños, Señor. Si tú me cumples esta maleta, estoy, heme aquí. Pero si no, no, eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, aquí la palabra dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, aprende a desconocerte a ti mismo, aprende, dice, a mirar ya no a ti, sino a la voluntad de Dios. Aprende a dirigir tu corazón, tu mente, tu voluntad, a hacer lo que Dios quiere en esta vida. Es difícil eso, hermanos, es difícil. Yo les
comento algo. Cuando yo recién llegué al Señor, y por eso como yo les dije, cuando uno llega al Señor y su corazón comienza a buscar al Señor, es como un corazón tierno. No se ofende fácilmente, es un barro fresco. Pero ya cuando uno comienza a crecer en el Señor, pasan los años y no es vigilante con lo que hay en su corazón, puede ganar ventaja muchas cosas que Dios no quiere que estén ahí. El orgullo, tal vez la falta de dirección, la falta de sobriedad, la falta de discernimiento. Yo recuerdo una vez que le dije, Señor, hay esta situación que yo quería. Yo dije, Señor, hay esta situación X que yo quiero. Estoy muy intencionado con esto. Yo serví en el Señor y el Señor no me daba paz en esa situación. Yo dije, pero Señor, y en algún momento como que pasó algo que yo dije, no salió como yo quería. Yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Acaso no ves que yo te sirvo? ¿Acaso que no ves que hace esto? Era mi deseo, era mi intención en esa cosa X. ¿Qué pasó? Por mi capricho, por mi terquedad, el Señor permitió que yo tenga eso. ¿Qué pasó después? Meses después, tragedia, hermano. Como Saúl en mi vida, tragedia total. Yo entendí, hermanos, que cuando uno dice, Señor, yo te sirvo, tiene que ser de corazón. Cuando dice, Señor, yo estoy aquí, es sin peros. No aprendí a desconocerme. ¿Por qué? Porque mi deseo y mi naturaleza pecaminosa no se estaba desconociendo a sí mismo, sino quería ser inclinada hacia eso. Por eso, hermanos, qué peligroso aquí cuando el Señor dice, claro, si quiere a alguien venir en pos de mí, el Señor siempre dice la verdad. Él no vino aquí a decir mentiras, hermanos. Esta es la verdad. El Señor aquí no vino a contar un cuento aquí en la palabra. Él no vino aquí a cambiar la verdad. Él es la verdad y su palabra es verdad. Es por eso que aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, desconózcase, aprenda a hacer su voluntad, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida por mí la hallará, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre? Esta palabra nos muestra, hermanos, que solamente el Señor tiene que ser nuestro absoluto. Y mientras yo estudiaba esto, el Señor ponía en mi corazón absoluto, es como esa alabanza. Él tiene que ser nuestro absoluto. Para el creyente ya no hay otra cosa, o sea, negarse a sí mismo. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25, la palabra del Señor dice así. Lucas 14, 25 dice. Lucas 14, 25. Lucas capítulo 14, versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, interesante, el Señor aquí nos dice, su propia vida, o sea, todo lo que tiene el hombre, ¿qué es lo que tenemos? Nuestra vida. Dice, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no estaba diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, maltrate a su madre, maltrate a su padre. No. Aquí dice, si alguno viene en pos de mí, dice, y no aborrece. En original habla de que no es un aborrecimiento así como de maltratar, sino es algo que Dios nos muestra aquí, que Él quiere todo. Él quiere tener todo de nuestra vida. Él no quiere solamente una parte. Él quiere tener el primer lugar, Él ser el absoluto, como les decía, en nuestra vida. Aquí nos muestra que Él no quiere que haya nada en nuestro corazón que se obstaculice para amarlo completamente a Él. No tiene que haber ningún obstáculo en nosotros. Y es interesante, aquí habla de la familia. Muchas veces, a veces nuestra familia, que es lo que más queremos, a veces puede ser un obstáculo, a veces un impedimento. Aquí el Señor nos muestra que no tiene que haber nada en nuestro corazón que nos impida decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Versículo más abajo, versículo 33. Versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Habla de la renuncia. Y es interesante porque yo estaba viendo acerca de la renuncia. Aquí habla en esto, en el original, habla de que es algo que lo has dejado ahí, es como que lo entregas totalmente. Es como que has renunciado, es como que le dices, Señor, aquí está, no lo vuelvo ni a mirar, ni a pensar, es tuyo, está en tus manos. Es esa renuncia, es como que tú le entregas y dices, Señor, aquí está, haz lo que quieras hacer. La renuncia, hermanos, es algo que nos cuesta aún al creyente, porque como yo les decía, todos tenemos sueños. Dios le ha dado la capacidad al hombre de poder pensar, imaginar, planear. Pero aún en eso el Señor quiere que nosotros seamos guiados por Él.
Todos tenemos, como decía, planes, propósitos, incluso a veces ministeriales. Yo quiero hacer esto, pero el Señor nos va guiando a renunciar a nosotros mismos, porque Él sabe, hermanos, que muchas veces a veces no nos da cosas por el estado de nuestro corazón, para que nuestro orgullo no crezca, no se levante. O a veces para decir, yo quiero esto, pero el Señor, como sabe todo, ve que hay orgullo, altivez en nuestro corazón y que lo queremos hacer para brillar nosotros. No, por eso el Señor, la mejor solución ante esto es la renuncia. Decir, Señor, aquí está, renuncio todo, el ministerio, aún el ministerio que tú me has dado, aún el llamado que tú me has dado es tuyo. Es tuyo. Por eso dice la vida. Vida, o sea, completamente todo lo que tenemos está el Señor pidiendo que le demos. Dice renuncia. Como yo les decía, cuando la palabra en original dice, y no, dice aquel, y renuncia a todo lo que posee, cuando habla de todo, está hablando de no solamente todo, sino habla de que es igual como algo completo. Es algo que necesita ser no por partes, sino necesita ser el todo, el completo. Y a veces, hermanos, nosotros podemos como que decir, Señor, yo quiero todavía esto. Todavía hay esto en mi corazón, todavía no. El Señor nos pide renuncia. Aprendamos a renunciar, aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Esa es la única forma de madurar. El Señor nos muestra, hermanos, aquí hasta el momento nos mostró dos palabras importantes. Número 1, morir. No hay otra salida. El creyente, si quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que morir a sí mismo. La palabra morir es así, matar por completo. Nuestra naturaleza, nuestros pensamientos que se alineen a la voluntad de Dios es morir. Aquí también nos habla acerca de algo importante, la renuncia. Renunciar a nuestros sueños, renunciar a nuestro querer, no estar ahí peleando con Dios sabiendo, hermanos, hay que tener cuidado. Porque no estamos aquí peleando contra el hermano Oliver, contra el hermano. Cuando nosotros no estamos queriendo renunciar, estamos así negando nosotros mortales, yo veo, estamos queriendo con el gran yo soy, con el poderoso, estamos no queriendo darle algo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Yo recuerdo, hermanos, una vez cuando yo le dije, Señor, no entiendo esto, pero ¿por qué esto era igual así una situación? Mi carácter, hermanos, cuando yo llegué al Señor y especialmente en esta iglesia, yo tenía muchas preguntas. En los tiempos de ayuno, cuando estábamos, el pastor nos decía, cuando yo llegué a los primeros ayunos, tenía siempre mi cuadernito de preguntas, pastor, esto y esto. Y cuando íbamos a tomar cafés con él, igual con los chicos, era, Oliver, 3, 4 horas de puras preguntas. Pastor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero la voluntad del Señor, pero ¿cómo sé que la voluntad de Dios es buena? ¿Cómo? Y el Señor nos mostraba, nos enseñaba. Pero eso aquí hay que renunciar, hermanos. No hay otro camino para el creyente. Hacer morir nosotros mismos y la renuncia. Otro pasaje que nos dice, en este pasaje es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Si lo tenemos aquí, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Siguiente versículo, por favor. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando la palabra en original dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, decía Pablo en original, está hablando que el amor de Cristo en original constriñe, habla de que nos impulsa, nos lleva para adelante, nos ayuda a sujetarnos para hacer algo. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor nos ayuda, nos anima a hacer su voluntad. ¿Y qué nos decía hacer? Que si Él murió, dice, por nosotros, ahora nosotros moriremos, dice, resucitaremos, estaremos con Él. Nos habla de esta convicción del creyente, que esta vida, hermanos, ya no nos pertenece. Nos habla de que, hermanos, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, no solamente Él vino, como les digo y les repito, a cambiar una parte de nosotros, Él vino a cambiar todo de nosotros, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra voluntad, y nos vino a enseñar a tomar buenas decisiones en esta vida. Es una garantía, hermanos, que Él viene a enseñarnos a tomar buenas decisiones. ¿Cómo sabemos, hermanos, que la persona que tal vez queremos, la mayoría estamos aquí solteros, por no decir todos, ¿no ve? Creo que todos. ¿Cómo sabemos, hermanos, que la voluntad del Señor es esa persona? Mientras el pastor ayunaba, yo me ponía a meditar en algo y nos enseñaba algo, hablamos una parte, ¿no ve? Acerca de las parejas, todo. Y el Señor, yo mientras lo escuchaba al pastor y mientras oraba, el Señor puso algo en el corazón. ¿Cómo una persona puede saber que esa persona es la correcta? Haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, tiene un corazón entregado en hacer su voluntad, el Señor da la añadidura. Pero cuando uno está haciendo su voluntad,
no la voluntad de Dios, porque el Señor habla, hermanos, vamos a acabar mal. Vamos a acabar con un corazón roto, con heridas, con traumas, con complejos. Pero cuando uno, hermanos, quiere hacer la voluntad de Dios, es como que estamos bajo el paraguas, es como que estamos bajo la cobertura, que Él se va a encargar de encaminar nuestra vida. Así vamos a saber cuál es su voluntad y el Señor habla. Por eso aquí dice que ya no somos nosotros. Entendemos que ya esta vida ya no se trata de nosotros, sino se trata del Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía algo y lo recalco en este pasaje. Dice, el cual me amó. Cuando uno, hermano, se entiende que hay alguien que te ama, Pablo entendió eso y recalca en eso, el cual me amó y se entregó por mí. Hermanos, saber que Dios nos ama y que ha dado su vida por nosotros, no los dio el pastor y el mejor ángel, no, lo dio Cristo. Dios mismo vino a buscarnos, a rescatarnos. Él entregó todo por nosotros y aquí Pablo entendía y tenemos que armarnos de este pensamiento. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, él entendía que tenía que reflejar a Jesucristo en todo lo que él hacía. O sea, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y estas palabras decir son muy duras, hermanos. Son una vara muy alta. Porque decir Cristo vive en mí, él sabía que tenía que vivir como Cristo vivió en esta tierra. Tenía que pensar como Cristo pensó en esta tierra. Tenía que andar como Cristo andó en esta tierra. Tenía que tener la sobriedad, el discernimiento y las mejores decisiones como Cristo las tuvo en esta tierra. Solamente, hermanos, cuando una persona entiende que Dios lo ha amado y decir, Cristo vive en mí, es decir, está aprendiendo a renunciar. No sé, hermanos, pero no sé cómo fue mucho su conversión de ustedes, pero cuando el Señor me encontró a los 16 años, yo dije, Señor, o sea, tú eres todo. O sea, ¿cómo no amarte si tú me has entregado todo? O sea, ahí entiendo perfectamente estas palabras de Pablo cuando dice, Cristo, ya no vivo para mí, sino para Cristo. Tengo que reflejar a Cristo, o sea, el Señor se vuelve nuestro todo, nuestro absoluto. Y ahí comenzamos a menguar, ahí comenzamos a renunciar, es decir, comenzamos ya a asumir el llamado, hermanos, del pensamiento que esta vida ya no se trata de nosotros, ya no debe tratarse de nosotros, ya no tiene que tratarse de nosotros. Cuando llegamos al Señor, el protagonista tiene que ser el Señor, el exaltado tiene que ser el Señor, el glorificado tiene que ser Él. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos que todavía nosotros queremos ser los protagonistas de nuestra vida, ahí vemos, hermanos, que todavía no estamos muriendo. Ahí vemos, hermanos, que todavía nos falta todavía morir. Nos falta todavía, hermanos, tal vez depender de Él. Este pasaje, para ir acabando, dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando uno, hermanos, entiende que esta vida y es lleno del Espíritu Santo, que ya no se trata de nosotros, como yo les dije, todos venimos con pasiones, con deseos, con cosas equivocadas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. Es decir, que los apetitos, las inclinaciones que vienen de nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, hermanos, todos tienen algunas debilidades más que otros, más fuertes que otros. Todos tenemos debilidades, pero si somos de Cristo hemos crucificado nuestras debilidades, nuestras pasiones, dice, nuestras preferencias a pecar, nuestros anhelos egoístas, nuestras codicias, lo hemos crucificado. Es decir, ya no debe haber eso en nosotros, tiene que estar muerto, tiene que morir eso. Por eso cuando les leí ese pasaje de Colosenses, hay que hacer extinguir poco a poco lo de nosotros, nuestra naturaleza. Aquí este pasaje es claro, habla de pasiones, habla de deseos. Gálatas 5:16, lo vamos a leer, Gálatas 5:16. Gálatas 5, versículo 16, dice así la palabra, dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, dice, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que quisieras. Hemos estado mucho tiempo, hermanos, haciendo lo que queríamos. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, lo que tiene que morir en nosotros y lo que muchas veces nos hace, hermanos, tomar malas decisiones. Si hay esto en nosotros, tenemos que hacerlo morir. Adulterio, dice primero, adulterio.
fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Ay, hermanos, los pleitos a veces que puede haber entre nosotros. Pleitos, a veces, hermanos, griteríos, pleitos, celos ante el hermano, ante la hermana, iras, contiendas. Ay, hermanos, contiendas a veces. Nos cuesta a veces en esto, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Qué es la envidia? La envidia es aquello que tú quieres, pero que lo tiene tu hermano. Es ese dolor, es ese enojo que tienes a veces porque tu hermano lo ves crecer, prosperar, esa envidia. Eso no es de Dios. Hay cosas que el enemigo tal vez ha sembrado en los corazones por diferentes situaciones. Nuestro corazón se ha ensuciado y tal vez aún hay creyentes que están luchando, tal vez estamos luchando, tal vez estamos peleando con esto. Necesita ser crucificado. Homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si hay esto en nuestro corazón, no vamos a heredar tranquilamente. La palabra nos dice el reino de Dios, porque nada inmundo va a entrar ahí. Es necesario por eso hacer morir estas cosas. Aquí la palabra por eso dice, el creyente tiene que vaciarse de estas cosas para hacer un corazón limpio. Renunciar a nosotros. Y una de las formas, hermanos, que nosotros tenemos y vamos a aprender, ya para ir solamente mencionando unos pasajes en esta noche, para poder renunciar es esto. Y es algo que también nos cuesta a muchos creyentes. Para nosotros poder morir a nosotros mismos, hay dos principios, hay dos palabras, hay dos partes que nos van a enseñar mucho. La primera, si nosotros queremos morir a nosotros mismos, a nuestro yo, tenemos que aprender a depender de nuestro Dios, ya no de nosotros. ¿Qué es depender? Cuando yo investigaba, depender es algo como que es alguien mayor en el cual tú pones toda tu confianza. Es como que tú extiendes tu mano hacia arriba esperando que Dios, como buen padre, te agarre de la mano y te enseñe esta vida, cómo debes vivirla y caminar con Él en esta vida. Da la imagen de un padre con un hijo que le agarra su mano y comienza a caminar en esta vida. ¿Quién más nos va a guiar en esta vida que nuestro Dios? ¿Quién conoce esta vida? ¿Quién conoce los peligros aún del corazón que estamos viendo en las personas? ¿Quién conoce todos los corazones, todas las intenciones? Solamente Dios. Por eso Él dice, dependan de mí. Colosenses 1, 15, 16, si lo podemos ver en la pantalla, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Él quiere que entendamos esto, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí, hermanos, tenemos que asumir este pensamiento. Yo soy creado por Dios y para Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos errando a nosotros porque fuimos creados para Él. Cuando yo, hermanos, entiendo esta verdad, que todo lo que fue creado por Él y para Él, incluso mi vida, mi pensamiento cambia. Sabe que hay alguien al que tengo que dar cuentas, porque yo no fui creado por mí mismo. Tampoco me creó la pastora, no, Dios me creó. Tampoco yo me creé a mí mismo. Hay nuestro Dios, Jesucristo, que nos creó. Hasta este pasaje está hablando de Jesucristo en Colosenses. Él nos creó, dice, por medio de Él y para Él. Yo tengo un propósito en esta vida que es agradar a Cristo. Yo tengo un propósito en esta vida que es vivir para Cristo. Yo tengo un propósito en esta vida que es adorar a Cristo. Yo tengo un propósito en esta vida que es morir para mí y vivir para Cristo. Fueron creados, dice, para Él, no para mis sueños, no para mis anhelos, no para mis caprichos. ¿Alguna vez te has encontrado tal vez queriendo hacer tu voluntad y la voluntad de Dios? No es fácil, ¿no ve? Duele. Es como que te chocas contra la pared. Y por más que tú intentas golpear y hacer, es la voluntad de Dios. Porque sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces es como que yo veo que el hombre necesita tanto de Dios. Aún los creyentes, hermanos, necesitamos tanto aprender a renunciar y a ser más humildes. Porque, hermanos, entendemos que conocemos su palabra, hemos degustado su presencia, conocemos que hay un Dios poderoso, que Él es poderoso. Pero aún así nos creemos capaces de cuestionar y juguetearnos con Dios y a veces hacer cosas que no sé, decir esto es lo mejor, cuando sabemos que hay un Dios que sabe todas las cosas y nosotros creemos que nuestro pensamiento y nuestra voluntad es la mejor. Somos necios, hermanos.
Somos necios, nos falta depender de Dios. Por eso aquí decía, todo fue creado por medio de Él y para Él. Siguiente versículo, por favor, el 17. Dice, en Él están todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsisten en el original habla de que permanecen en Él, habla de que se conservan, habla de que se sostienen en Él. Es interesante, habla de que cuando subsisten, habla de que en Él son durables, se mantienen juntas, no permite que nada salga de su lugar, dice por eso subsisten. Qué interesante esta palabra también en el original, cuando habla de subsistir, habla de que se conserva, de que se hace durable. Cuando dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y que en Él subsisten, nos muestra que el hombre solamente, hermanos, puede hacer la voluntad de Dios y solamente puede durar, conservarse, mantenerse sano en Dios. Cuando tú decides irte de la voluntad de Dios, hermanos, como yo les decía, es todo lo contrario a esto. Es destrucción, no se conserva, no permanece, no resiste, no se mantiene en pie, dice. Solamente una persona puede mantenerse en pie a pesar de las situaciones y a pesar de todo cuando está en la subsistencia de Cristo. Cuando ha aprendido a subsistir en Cristo, cuando ha entendido que todo es de Él y por Él, su confianza, su mente, su corazón se arma de este pensamiento y dice, mi subsistencia está en Cristo. Él me va a mantener en pie. Pero hermanos, a veces los hombres podemos ser tan no querer depender de Dios como en este pasaje, Romanos capítulo 1, para ir acabando. Romanos capítulo 1, versículo Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Este es el peligro. Cuando uno no quiere depender de Dios, no quiere subsistir en Dios, este es el peligro. Dice, pues no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza a la imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones. Este es el peligro, hermanos. Cuando uno no quiere depender de Dios, este es el peligro. Nuestro corazón se endurece, se entenebrece y el Señor nos deja. No porque Él quiera dejarnos, sino porque nosotros ya hemos tomado la decisión. Dios, hermanos, puede insistir, puede mostrarte el camino, puede decirte cambia. Ve por el otro lado, muévete, porque su Espíritu Santo, hermanos, como veíamos, dice búsquenme y me hallarán, búsquenme en tanto esté cercano. Vemos un Dios que está cercano, su presencia está ahí, Él quiere guiarnos, pero cuando nosotros no queremos depender de Dios, queremos depender de nosotros, hay un peligro. Cuando no le damos la gloria a Dios, dice, cuando no tenemos ese corazón dependiente, va a llegar un momento en el que el Señor nos va a dejar, no porque Él quiera dejarnos, sino porque nosotros hemos decidido ya tomar una decisión. Y el Señor es como que Él nos ha mostrado el camino, Él nos está advirtiendo, Él nos está enseñando. Pero aquí la palabra dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. Es como que el Señor permitió que nosotros cosechemos lo que hemos un día sembrado. Es como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la palabra? Teniendo un padre tan amoroso que lo amaba tanto, dice que cuando el hijo le pidió la herencia, dice que el padre cayó y aceptó. Porque muchas veces, hermanos, el Señor tanto nos ama, tanto nos advierte, tanto nos cuida, pero nuestro corazón puede ser tan rebelde y no querer depender de Dios, no querer morir a nosotros mismos, porque el orgullo, hermanos, el orgullo es la raíz de muchos males que nos lleva a no ser dependientes a Dios, sino ser independientes de Dios. El orgullo es aquello que nos empuja a la independencia de Dios, tomar tus decisiones, no humillarte. En vez de humillarte, más bien orgullecerte, hacerte la víctima, hacerte tal vez la persona que está ahí, la ofendida, el ofendido, el maltratado. Nuestro orgullo, hermanos, es aquel que muchas veces nos hace ser independientes de Dios, nos hace tomar nuestras propias decisiones. Y aquí el Señor nos dice que Él nos va a entregar. Como el hijo pródigo, el padre va a callar y va a hacer que el hijo vaya y haga lo que tiene que hacer por las decisiones y el corazón orgulloso y rebelde que lo llevaron a hacer eso. La falta de dependencia de Dios, hermanos, es un camino muy peligroso.
la falta de un corazón dependiente a Dios, hermanos, es un corazón que se niega a morir a sí mismo. El camino del creyente, hermanos, es buscar al Señor, aprender a humillarse y aprender a renunciar. Mientras yo estudiaba este pasaje, el Señor me mostraba que ha sido, hermanos, esto así como para mí, como así, porque, hermanos, todos, yo decía, Señor, o sea, cuando yo llegué al Señor veía, y el Señor me mostró con esos ejemplos que cuando uno llega al Señor, hermanos, tiene ese corazón tan humilde, tan de barro que te pueden reñir, llamar la atención y uno dice, Señor, necesito, quiero cambiar. Pero ya cuando uno va creciendo y el Señor lo va levantando, hay que tener cuidado. Por eso un corazón útil es aquel corazón que se mantiene útil. Acuérdense de útil, ¿qué es útil? Cuando dice que será un instrumento santificado, útil, listo para buena obra, es como esa llave que les decía que puede ser utilizada para varias cosas. Para destapar, para abrir llaves, para pintar, o sea, para esa llave que tiene varias herramientas, algo útil. Este es un corazón útil, que va a ser útil para sanar a los enfermos, para restaurar, para evangelizar, para predicar, para aconsejar. Alguien útil, que el Señor vea y diga, esta persona es útil, lo puedo utilizar para esto, para esto, para esto. Pero lo contrario es un corazón inútil. Un corazón inútil es como un corazón que en vez de traer progreso, trae retraso. En vez de avanzar la obra, trae trancas. En vez de sanar algo, lo estropea. Cuidado. El Señor me golpeaba mucho en estos pasajes porque a veces cuando nosotros vamos avanzando en el Señor, a veces nuestro corazón tenemos que vigilar que siga siendo útil para el Señor. Porque a veces, hermanos, en vez de querer hacer algo para ayudar por nuestro carácter y por no morir a nosotros mismos, podemos ser de tropiezo para la comunidad y para los hermanos. Por eso la palabra nos dice, sean siempre ese corazón útil, sean siempre esto, busquen, dice, morir y renunciar. No hay otro camino. El creyente tiene que entender que no hay otro camino que es morir y renunciar. No hay otro evangelio más liviano. No hay otro evangelio que diga, estás bien como necesitas, porque con la pastora y el pastor escuchábamos algunos a veces reels que nos mandan. La iglesia, hermanos, se está contaminando tanto este último tiempo que te están diciendo en otros lugares, no están sacando principios que no son bíblicos, que dicen, estás bien. No, Dios le interesa el corazón, Dios puede decir, pero están queriendo, ¿para qué? Para tapar su pecado. Están queriendo, ¿qué? Minimizar las cosas. No les enseñan a morir. Y no es que en esta iglesia tengamos así, la verdad, no, nos tratamos siempre de guiar lo que dice la palabra. La palabra nos dice que tenemos que morir a nosotros mismos. No hay otro camino. El creyente, si quiere ser útil al Señor, tiene que aprender a morir. Uno de los personajes que yo más admiro en el Nuevo Testamento, y tal vez uno de los que más admiro, es el apóstol Pablo, porque yo cuando veo sus cartas, cuando entiendo cómo él entendió al Señor, digo, realmente este era un hombre que ha entendido la renuncia de su yo personal, de sus títulos, de todo. Decir, todo esto lo tengo por basura, renunció a sus privilegios, a sus títulos. Entendió que tenía que andar en esta vida más liviano para correr esta carrera mejor, que ya no se trataba de él, sino se trataba del Señor. Aprendió a renunciar, a ser transformado, su manera de pensar, su manera de actuar, aún doctrinalmente, aún en todas las enseñanzas, en las tradiciones de la ley de los judíos. Él se dejó moldear, él aprendió a ser guiado, transformado. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Si nosotros queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, no nos basta con nosotros, tenemos que morir. Tenemos que aprender a renunciar, tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que aprender a luchar con nuestro carácter, porque nuestro carácter muchas veces nos ayuda a que no crezcamos en el Señor o a que nos estanquemos. Tenemos que aprender a renunciar a nuestro carácter, a humillarnos. Tenemos que aprender también a luchar con nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, pero aún yo conozco un Dios que sana y libera las debilidades. Si uno está dispuesto, como dice la palabra, yo te limpié, pero tú no te limpiaste. Siempre busquemos que el Señor nos pueda limpiar en este tiempo. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a orar en este tiempo, que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, que el Señor nos enseñe a morir, hermanos. No ha sido, mientras yo estudiaba esto, el Señor así era como que me mostraba muchas cosas que aún me falta renunciar, que aún nos falta cambiar, que aún nos falta aprender a renunciar, a cambiar a nosotros mismos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra vida. Porque, hermanos, yo sé que como ustedes queremos hacer su voluntad, pero si no aprendemos a renunciar a nosotros, si no aprendemos a cambiar, a comenzar a ser transformados en nuestras debilidades, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones,
va a ser muy difícil que nosotros podamos comenzar a hacer la voluntad de Dios. Cuando yo leía este ejemplo, hermanos, y cuando leía en lo que era Mateo y decía, cómo a veces el enemigo puede poner pensamientos, que nosotros pongamos nuestra mente, nuestro corazón en las cosas terrenales, pasajeras, en las cosas momentáneas. Y a veces el enemigo, que el Señor reprenda, se puede mostrar de una manera tan así como que lo necesitas, que debes hacerlo, como que piensa en ti. Hermano, nosotros hemos venido, el cristiano ha venido a morir. El cristiano ha venido a renunciar. Nosotros hemos aprendido que cuando nosotros comenzamos a renunciar es cuando comenzamos a ganar más. Cuando nosotros comenzamos a renunciar a nuestro yo, vemos que el Señor comienza a seguir trabajando en nuestra vida. Pero cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos seguir trabajando, seguir moldeando en su presencia. Yo entendía esto, hermanos, y también es una palabra que puso temor en mi corazón, porque yo dije, Señor, yo quiero seguir renunciando. Sé que he renunciado a muchas cosas, pero también me falta aprender a renunciar a otras cosas. Me falta también aprender tal vez a cambiar muchas cosas. Me falta tal vez aprender a dejar muchos sueños. Es como decir, entregarte tus sueños y dejártelos ahí. Yo decía, Señor, aún también me falta, ayúdame, dame de tu gracia, de tu favor, porque yo realmente quiero hacer tu voluntad en esta vida. Y yo entendí esto, un corazón que quiere hacer su voluntad es un corazón que va a aprender a renunciar, que va a aprender a morir, que va a aprender a menguar, que va a aprender a entregar todo al Señor para que Él haga su obra libremente, para ser un corazón totalmente libre, un corazón que es moldeable, un corazón de barro, un corazón que realmente es transformado.